La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Muy bien, ya estamos con nuestra invitada, la querida doctora Janine Mongeló Font. Ella es directora del Hospital Geriátrico Profesor Dr. Gerardo Bullermini del IPS. Es médica especializada en medicina interna, geriatría y gerontología y tiene una especialización en gerencia de salud para adultos mayores. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida al programa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Vivi? Muchísimas gracias por la invitación otra vez y estamos acá para pasar una tarde súper amena. Asimismo, nosotros muy felices de que aceptes nuestra invitación porque la verdad que da gusto hablar contigo, nos explicas súper bien y sobre todo sos una persona que ama su trabajo, que tenés una vocación, tenés una pasión por lo que haces y eso se transmite y da gusto. Sí, da gusto. Cuando uno puede trabajar en algo que le gusta es hermoso realmente. Así mismo. Bueno, y queremos hablar de cómo se puede lograr un envejecimiento saludable. Tenemos mucho material que vamos a ir mostrando, pero yo quiero recordar lo que hablamos en programas anteriores donde yo te preguntaba y medio afirmaba y después vos decías que sí, que no porque uno tenga muchos años, 60, 70, 80, 90 y para arriba, tiene que tener problemas de salud o tiene que dejar de hacer cosas porque ¿cómo voy a hacer con esta edad? Uno puede tener actividad y tiene que seguir haciendo las cosas que le gustan hasta el último día de su vida. Así mismo. Es así, ¿verdad? Es así. Tenemos que, así como durante la edad adulta nos marcamos metas, yo creo que una de esas metas justamente tiene que ser cómo vamos a envejecer. Vamos a prepararnos para eso, tenemos que prepararnos para un montón de cosas. Yo siempre digo que admiro a la gente que se prepara para su jubilación y que años antes sabe qué va a hacer exactamente el día que deje de trabajar, ¿verdad? Y también así es como tenemos que prepararnos para nuestra vejez. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué va a ser nuestro día a día? ¿Con quién vamos a compartir? ¿Qué metas vamos a tener? No quedarnos, no esperar que llegue, no hay que esperar que llegue sin hacer nada. Tenemos que prepararnos para eso y ahí es donde vamos justamente a tratar de ir cambiando esa forma de ver esos años que nos van llegando. Así mismo. Y aparte de todo lo que vamos a hablar del tema de salud y de cómo alimentarnos y qué cosas hacer y no, yo también le quiero acá hacer un paréntesis, que es importante tener un ahorro para la vejez. No todo el mundo tiene jubilación, lastimosamente. Entonces, vemos con mucha pena cuando, artistas tan famosos, tan recordados, llegan a la vejez y tienen que pedir, o sus familiares piden ayuda, o se tiene que pedir a la Cámara, al Congreso, una pensión graciable, o qué sé yo, siendo que fueron estrellas y llevaron el nombre de Paraguay muy alto. Obviamente eso, no todos los casos son iguales, pero uno de los temas es que no tenemos una educación financiera y no ahorramos. Entonces, esto no es hablando de negocio ni nada, pero es importante, aunque sea poquitito, poner una caja de ahorro, ir ahorrando para la vejez. Eso es importante porque una de las cosas más importantes en cualquier momento de la vida es estar tranquilos y no estar en zozobra, ¿quién me va a ayudar? Porque ahora yo no puedo. Así mismo, no queremos ser dependientes en ningún momento y tampoco queremos ser dependientes económicamente. Ese es un punto demasiado importante, Vivi, del que hablaste, porque es una cuestión de educación. Tenemos que aprender a ahorrar, tenemos que aprender a guardar algo por lo menos, o ordenarnos financieramente para poder estar, porque el día de mañana yo creo que ninguno de nosotros, a ninguno nos gusta depender de otros, menos todavía
depender de nuestros hijos. No. Es difícil, Sí. yo a veces le llamo a eso, es una reciprocidad nomás, le digo yo a ese tema, pero te crea un sentimiento un poco difícil a esa edad depender económicamente de otra persona. No, y más en nuestro país, en Paraguay, que todavía está muy arraigado el tema de voy a tener muchos hijos porque así me van a mantener cuando yo sea vieja. No, señora, no, señor, no es así. Uno tiene que tener hijos para que sean personas independientes. Obviamente que nosotros los hijos vamos a cuidar de nuestros padres ancianos en lo que necesiten, obviamente, pero no dejar nomás toda la responsabilidad, porque yo te cuidé cuando eras chico, ahora vos me tenés que cuidar cuando soy grande, y yo fui irresponsable, no tuve mi ahorro, gane poco o mucho, pero no tuve esa conducta, ¿verdad? De que yo le dije a mis hijos que tenían que tener y yo no lo hice. Uh-huh. Así mismo tenemos que organizarnos y también darles ese ejemplo a ellos, porque ellos también van a pasar por eso, ¿verdad? Y como decir, no es tener, los hijos que tenemos no van a estar dedicados u obligados a cuidarnos, a mantenernos, eso es una cuestión de cariño, no debe ser una obligación, pero mientras podamos tenemos que evitar que eso ocurra. Bueno, esto, por ejemplo, todos los que están en IPS tienen esa tranquilidad también, doctora, porque tienen, además del seguro IPS, tienen la jubilación, pero no todo el mundo tiene IPS. Un porcentaje muy pequeño de los trabajadores del país tienen IPS. Sí, un porcentaje bastante pequeño realmente, creo que el 10 al 15% nomás de todos los trabajadores cuentan con el seguro y con la jubilación, ¿verdad? Claro. O sea, quienes no están dentro de IPS, entonces ya que comiencen también a pensar en esos años que tienen que ser años dorados, que tienen que ser años, bueno, por lo menos así yo me estoy preparando para llegar a ese momento, ¿verdad? Tienen que ser años donde uno mira atrás y diga, mira todo lo que hice, todo lo que viví, la familia que formé o la empresa que formé, los logros que alcancé, y ahora, bueno, ya tengo 70, 80, 85, lo que sea. Ahora es el momento en que son mis años dorados, voy a descansar, voy a ir a visitar a mis amigos, a mis nietos, pero ser independiente, ¿verdad? Sí. Viajar, yo por ejemplo pienso viajar con mis amigas, todas viejitas, pero vamos a ir viajando, pero para eso tenemos que estar sanas. El tiempo del disfrute, le digo yo, es el tiempo del disfrute, cuando realmente no tenemos grandes responsabilidades, criamos nuestros hijos, terminamos nuestro trabajo, ya tenemos una relación mucho más tranquila, vamos a decir, en el ambiente de la casa, con el esposo, con la familia. Entonces, el tiempo de disfrute, tenemos que prepararnos para disfrutar. Ese tiene que ser nuestro tiempo también. Fantástico. Bueno, y vamos a ver, doctora, este material y compartimos con todos ustedes que están viendo el programa un material súper lindo preparado. El equipo de producción que tenemos es maravilloso, encabezado por Betty. Y bueno, y habla de qué significa el envejecimiento saludable y activo. ¿Qué significa envejecimiento saludable y activo? Significa dar a las personas mayores la posibilidad de participar plenamente en la sociedad, fomentar sus oportunidades de empleo, permitirles contribuir activamente a través del voluntariado y de programas intergeneracionales, permitirles vivir con independencia, adaptando la vivienda, las infraestructuras, la tecnología y el transporte. Porque demasiado a menudo pensamos que hacerse mayor es una complicación y no una oportunidad. Porque olvidamos que cumplir años con salud es acumular conocimientos, experiencias y valores que las nuevas generaciones pueden aprovechar. Porque mantenerse activo al hacerse mayor es fundamental para abordar el reto del envejecimiento. ¿Qué te parece eso, doctora? Excelente, me encanta. Ojalá pudiéramos realmente desde todos los lugares tener este envejecimiento saludable, pero tiene que partir de todos lados. O sea, tiene que partir desde uno mismo, tiene que partir desde la familia y así ir en los siguientes grupos, y tiene que ser también, creo yo, una política pública, ¿verdad?
tenemos eso, estamos en deuda en ese tema con nuestros mayores, ¿verdad? No existen lugares, no existen formas, no existe un trabajo, un cronograma, algo, una estrategia No que existe podamos... un censo de personas mayores, porque se comenzó No. con el tema del censo y mentira, no están todos anotados. No están, tiene que llegar hasta todos, o sea, Claro. no todos pueden llegar a, justamente, entonces nosotros somos los que tenemos, los que hacemos el censo, digo yo, los que tienen que hacer el censo son los que tienen que llegar Claro. a ellos para poder tener realmente una visión de cuánta gente y de acuerdo a su dependencia pueden acceder a tal o cual cosa. ¿Y qué hacemos? ¿Qué estrategias creamos para este que es independiente, semi-independiente y totalmente dependiente? Claro. O sea, así es como tendríamos que darle un ranking, ¿verdad?, a ese tipo de adultos mayores para poder acceder y darles una mejor calidad de vida, que es lo que importa. Así mismo. Pero, ¿qué vejez les espera a personas que tienen 30, 35, 40, 45 años y ya están con hipertensión, que tienen diabetes, que tienen obesidad o exceso de peso? El 80%, yo leí eso, 80% de los paraguayos estamos con sobrepeso. Me incluyo porque estoy en unos cuantos kilillos de más. Entonces, y otras cosas más que puedes tener, hereditarias y todo, pero eso es algo que depende mucho también de, podés tener diabetes, pero con una buena higiene de nutricional, uno puede revertir eso y vivir tranquilo y feliz, Claro. sin que ningún órgano sea comprometido. Claro, exactamente. Ahí está el tema del cuidarse, de hacerse los controles, la detección temprana de diabetes, porque si tenemos un papá, una mamá, un hermano con diabetes, sabemos que tenemos esa posibilidad en el camino. O sea, busquemos antes, Claro. prevenir. Y hoy en día sí tenemos esas herramientas para poder detectar, y más aún en las familias que ya traen antecedentes de este tipo. Entonces, tenemos que aprender a hacer una visita al médico, de controlarnos, de que sea realmente algo periódico y algo fundamental en nuestro manejo anual, nuestro chequeo. Eso tiene que estar, no podemos evitar eso. Ese chequeo anual, eso es en el caso de que vos no tengas ninguna complicación, no tengas ningún problema, porque si no, si ya vas al médico y te atiende, ¿verdad? Pero ese chequeo tiene que ser mínimo una vez al año. En realidad, el ¿O chequeo óptimo es 2 veces al año. 2 veces al año. El chequeo Ajá. óptimo es 2 veces al año. ¿Por qué? Porque nosotros a través de eso podemos hacer un rastreo de enfermedades, ¿verdad? De acuerdo a los antecedentes, sacamos la historia familiar, los antecedentes de enfermedades, y de ahí nosotros pedimos, bueno, necesito verte sí o sí 2 veces al año, a partir de los 30 años aproximadamente, ¿verdad? Menores es un poco menos complicado y más difícil de desarrollar ciertas enfermedades antes de los 30, pero lo ideal, un chequeo óptimo son 2 veces al año. ¿Y ese chequeo qué implica? Y generalmente tendría que, realmente, no es un análisis de sangre completo, Sí. vamos a ser claros con Sí. eso. Yo estoy en contra de ese tipo de chequeos, ¿verdad? Tiene que ser un laboratorio completo y tiene que anexarse las imágenes que podamos hacer de acuerdo a los antecedentes del paciente, Claro. ¿verdad? Tenemos que ver pulmones, tenemos que ver corazón, tenemos que ver un poquito de circulación, tenemos que ver en los adultos mayores sí o sí una imagen del cerebro, tenemos que tener de base, ¿verdad? Y mirar todo lo que es abdomen, ¿verdad? A partir de ahí y de acuerdo a lo que nosotros encontramos, vamos pidiendo otras cosas. Pero ese tiene que ser el chequeo. Claro, o sea, o sea, no no es, es me hice mi sangre análisis de nomás. sangre y ya estoy con mi chequeo. No, Ajá. eso no es un análisis, eso no es un chequeo completo. Claro. Es un análisis de sangre de rutina que puede o no darte algo. Claro. Mientras que el conjunto, las imágenes y el laboratorio te pueden dar mucho más. Perfecto. Bueno, vamos a seguir hablando con nuestra invitada, pero a la vuelta del corte volvemos ya.
acá en El Doctor en Casa con nuestra invitada, la doctora Janine Mongelos Font, hablando de cómo podemos lograr un envejecimiento saludable. Y hablando de esto, a mí me es muy simpático porque muchas veces estando con gente amiga o con gente más joven, de repente uno escucha, yo no quiero envejecer, ¿verdad? La gente joven. Yo le digo, mejor que envejezca porque si no te morí en el camino, ¿verdad? O sea, no hay otra. Ahora, ¿cómo envejecer? De eso estamos hablando en el programa de hoy. Queremos envejecer saludables. Y tenemos este otro material que vamos a compartir con todos ustedes. Puntos centrales del envejecimiento saludable y activo. Los 4 puntos centrales que constituyen un envejecimiento saludable son la alimentación equilibrada y saludable, la actividad física, ocupación del tiempo y recreación, la importancia de los controles médicos de cara a la prevención de enfermedades. El envejecimiento activo pretende mejorar la calidad de vida de las personas a medida que envejecen, favoreciendo sus oportunidades de desarrollo para una vida saludable, participativa y segura. Implica entender esta etapa de la vida como un ciclo más de crecimiento personal, añadiendo vida a los años, y no solamente años a la vida. Es así, doctora. Es así. Nos reímos porque es cierto, ¿verdad? Sí. Pero ¿cómo lograr eso? Y es complicado, es complicado, pero como hablaba ahí en el material, tanto la nutrición equilibrada, en la actividad física, el ocio, la recreación y los controles hacen que nuestra vejez sea mucho más saludable. Llegar a eso desde antes, siempre desde antes, ¿verdad? Y en ese punto, el tema del ocio y la recreación es algo que tenemos que tomar muy en cuenta y a veces no lo tomamos en cuenta. Hacemos los chequeos, nuestros padres, nuestros abuelos se hacen los chequeos, tienen una nutrición equilibrada, comen bastante bien, hasta hacen actividad física, pero no tienen tiempo sí que no tienen algo que hacer con su tiempo y no tienen una recreación, como que están ahí, el tiempo no pasa para ellos, ¿verdad? Sí. Y están sentados mirando cómo todo pasa a su alrededor. Tenemos que encontrar la forma de que ellos ocupen su tiempo. Sí. Sabemos que el ocio no es buen compañero para nadie, y menos aún para ellos, porque tienen un montón de cosas que pensar y no de hacer. Entonces, ese tiempo es el que yo siempre insisto muchísimo en eso, porque en la medida en que nosotros queremos cuidarle a nuestros padres, también le no le permitimos hacer cosas, pero es una cuestión de cuidado porque le queremos, porque queremos que estén bien, que no le pase nada, que no se caigan, pero eso también hace que no le permitamos a ellos tener una actividad y sentirse productivos, y eso repercute grandemente en el estado de ánimo, porque siempre ellos fueron personas productivas, ¿verdad? Criaron una familia, trabajaron, fueron jefes de familia y de repente perdieron completamente ese lugar, vamos a decir, por una evolución natural. ¿Verdad? Entonces hay que insistir un poquitito. Yo a veces le digo, me dicen, no quiero que mamá cocine porque le puede ocurrir algo. Ok, entonces cocinen con ella, que ella se siente, que no esté dando la vuelta en la cocina, que se siente, que corte las verduras, que mida, que pese, que ordene las cosas, ¿verdad? Que haga algo. Que haga algo en compañía, ¿verdad? En compañía. Entonces, que se sientan útiles también y que ocupen su tiempo. Entonces, tenemos que empezar a aprender a darles ese tiempo de actividad a ellos. Hay grupos de adultos mayores que se reúnen y a mí me parece tan genial esto. Debería haber en todas las ciudades, en todos los barrios, porque cuando uno está en la edad productiva, que puede ser joven o adulto, no tenés muchas veces el tiempo para hacer lo que te gusta, ¿verdad? Porque tenés que trabajar, porque llegás, porque los hijos, porque el colegio, porque no sé qué, que bla, 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 todo.
Y cuando llegas a ser adulto mayor, ya los hijos se fueron, se casaron, algunos siguen viviendo, ¿verdad?, en la casa de los padres, pero bueno, ya la responsabilidad es diferente. Entonces el adulto mayor en ese momento tiene más tiempo y qué bueno que pueda unirse con otros pares para poder aprovechar ese tiempo libre que se tiene y hacer lo que les gustaba hacer. Claro. Qué sé yo, ir al cine, caminar, leer. Claro que también hay que estar bien, tener buenos lentes, porque muchas veces eso no se puede, pero por lo menos, no sé, O encontrar, hacer cosas. encontrar un hobby que antes no tenía, pero que lo descubrió en el grupo. Sí. Hoy en día existen esos grupos, no son muchos, ¿verdad? Y están dirigidos a este tipo de personas. Cierto que los grupos, las personas tienen que ser bastante independientes para poder permanecer en este grupo. Sí. Forman equipos de baile, equipos de pintura, grupos de canto, de ajedrez, de cartas, de un montón de cosas, Sí. ¿verdad? Que se crean, vamos a decir, de motus propio. O sea, no hay algo que los englobe, no hay asociaciones, no hay fundaciones. Entonces, claro, es mucho a pulmón también de lo que ellos hacen, pero sí hay mucho más que antes. O sea, inclusive para ir a nadar, para pasar un fin de semana en algún lado, existe hoy en día. Se cortó un poco con el tema de la pandemia, pero sí existían desde los lugares de las agencias de turismo, existía todo lo que era para adultos mayores. Sí, cierto. Existía eso, que eran tanto dentro del país como fuera del país, para los que podían acceder a eso, grupos exclusivos de adultos mayores, que a mí me parecía excelente. Así mismo. Bueno, y llegamos al momento en que crucial, porque todo lo que hablamos es maravilloso, pero vamos a llegar a esa vejez saludable si nos cuidamos cuando somos jóvenes y adultos. Entonces, obviamente niños también, ¿verdad? Desde siempre. Pero nunca es tarde para encauzar si comíamos mal o lo que sea, decir, bueno, me falta ya demasiado poco para ser adulto, vamos a ponernos en línea y hacer bien. Llegamos a este momento que vamos a hablar de la nutrición y es ese el material que vamos a presentar ahora. La nutrición en adultos mayores. La nutrición es importante para la salud física y emocional. Por ello, la dieta que llevan los adultos mayores debe ser equilibrada, variada y gastronómicamente aceptable. Debe ser de fácil preparación, estimulante del apetito, bien presentada, apetecible y de fácil trituración, desintegración y digestión. La consistencia blanda es ideal, ni sólida ni líquida para evitar aspiraciones. Llevar una alimentación equilibrada y saludable y realizar actividad física son cuidados que no deben ser únicamente practicados a esa edad. Si son practicados desde la juventud, constituyen factores potentes para proteger la salud de las personas al llegar a la adultez. Sí, la nutrición, o sea, la dieta equilibrada, o sea, comer un poco de todo, tiene que estar, no es que no hay que retirar alimentos por creemos que nos van a hacer mal o creemos que no. Tiene que estar basado realmente, si es posible, en una directriz médica, en una directriz nutricional, pero comer un poco de todo está muy bien. Eso es un poquito de carne, un poquito de pollo, un poquito de verduras, un poquito de frutas, tomar líquido y todo eso. Y como decía en el material, por supuesto que la dieta con el tiempo tiene que ser de mucho más fácil masticación, ¿verdad? Claro. Por el tipo de movimiento, los dientes también ya están más débiles, muchas veces hay pérdida de dientes, de piezas dentarias. Y también son dientes que estuvieron trabajando 80 años, o sea, claro, obviamente ya están más gastaditos, por decirlo de alguna manera. Claro, y el simple hecho de no hacerles una comida que sea de fácil masticación y ellos ya no pueden masticar, hace que dejen de comer. Claro. Les cuesta tanto que dejan de comer y ahí es donde vemos la pérdida de peso y a veces no está en que solamente comen poco, sino que realmente no podían masticar lo que le estábamos preparando. Y
ver un poquitito también esas necesidades que ellos tienen a la hora de comer, que les pueda nutrir igualmente en las cantidades, porque las cantidades varían muchísimo con los años. Cada vez vamos comiendo menos. Deberíamos. ¿Verdad? Sí, no, es así. Ah, Cada ¿en vez serio? vamos comiendo un poco menos. Las raciones disminuyen por el tiempo de masticación, por el tiempo de digestión. La digestión se hace mucho más lenta, entonces uno mismo se autolimita. Yo siempre digo que quiero que sea al revés, que podamos comer más con los Claro. años y menos antes, ¿verdad? Sí. Pero no, es así, disminuye la cantidad. Bueno, la musiquita nos indica que tenemos que hacer un pequeño corte. A la vuelta continuamos hablando de esto con la doctora Janine Mongelós Font, cómo podemos lograr un envejecimiento saludable y feliz. Seguimos hablando con nuestra invitada, la doctora Janine Mongelós, sobre el tema de cómo lograr un envejecimiento saludable. Los pilares más importantes, doctora, para llegar a una vejez saludable. Actividad física, dieta equilibrada, o sea, comer bien, sanamente, lo más que se pueda, recrearnos, ocupar nuestro tiempo en todo sentido, mentalmente y físicamente ocupar nuestro tiempo, ¿verdad? Y los controles médicos que nos adelantan muchas cosas que pueden llegar a ocurrir. ¿El carácter de cada persona influye en esto? El carácter, la manera de ser, el que es más positivo, el que es gruñón siempre. Para mí la gente gruñona ya es vieja, ya nació vieja. Sí. El tipo de personalidad, el tipo de carácter realmente influye muchísimo en el envejecimiento, ¿verdad? Está inclusive muy asociado a un deterioro de la memoria en las personas que sufren de depresión durante la juventud o la adultez. Está muy relacionado a trastornos de memoria importantes. Entonces, ese es un dato ya bien probado científicamente que hace que tengamos que manejarnos o tratar de mejorar mucho la salud mental en los adultos, porque vamos a tener esa probabilidad, altísima probabilidad, de desarrollar trastornos de memoria importantes, y estoy hablando al llegar a los 60 años, o sea, una persona todavía joven. Entonces, no es lo mismo que llegar con algún trastorno de memoria a los 85 años, que no, ya se sabe hoy en día que no existe la demencia senil, no existe el trastorno de la memoria de por sí por la edad, ¿verdad? Es algo que ocurre a raíz de otras posibilidades, ¿verdad? Doctora, el tema de las neuronas. Mucho tiempo se decía que la neurona que se muere ya vas perdiendo neuronas, y después se vio la plasticidad del cerebro y como que haciendo otras cosas podemos, no sé si es generar nuevas neuronas o neurotransmisores, o cómo. Explícanos, por favor, eso. Bueno, así mismo, el cerebro es muy plástico, o sea, se puede no regenerar en neuronas, pero puede reaprender. Si existen esas zonas del cerebro que pueden hacer el trabajo de otras zonas hasta donde se pueda, ¿verdad? Si está dentro de la información de esa neurona, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ocurre. Claro que en los niños esto es brutal, ¿verdad? Pero en los adultos mayores sí se puede. Por darles un ejemplo, un paciente que tuvo un ACV, ¿verdad? Un ACV, sea isquémico o hemorrágico, tiene un periodo de tiempo en el cual nosotros 6 meses a 1 año no podemos decir que va a quedar de esta forma, porque nosotros esperamos la plasticidad de ese cerebro para volver a, entre comillas, la mayor normalidad posible.
Y eso es gracias a la plasticidad del cerebro. Se reaprenden las cosas. Por eso es importante la fisioterapia, no solamente para que puedan moverse. También la fisioterapia hace que las neuronas se retroalimenten con la necesidad del movimiento. Y ahí es donde se vuelve a reaprender ciertas cosas que se perdieron durante un evento agudo que pudo haber sido una ACV. ¿Qué hace que se mueran las neuronas? Existe en todas nuestras células, existe una muerte programada. O sea, vienen con fecha de vencimiento. Así mismo, existe una muerte programada para todos. Esas neuronas o esas células que se van muriendo se van, vamos a decir, convirtiendo en grasa. Los órganos llegan a tener grasa con el tiempo y es el envejecimiento. Sí. Y en el cerebro, en realidad, queda como un cerebro disminuido, más pequeñito, ¿verdad? Donde el líquido que recubre el cerebro cada vez es mayor. O sea, ahí es donde vemos la diferencia en un joven que tiene un cerebro importante y una cierta cantidad de líquido, y en el anciano mayor de 80 años vamos a ver mucha mayor cantidad de líquido y menos zona cerebral. Eso es lo que ocurre en el cerebro, no cambian por grasa, en los órganos del resto del cuerpo cambian por grasa y en el cerebro hay líquido. Mira, vos no sabías eso, qué bueno, doctor, algo nos estás contando. ¿Y qué podemos hacer para que ese cerebro, por más que tenga fecha de vencimiento, las neuronas y las células, qué podemos hacer para que dure un poco más? O que hasta el día que dure funcione bien. La fecha de vencimiento no cambia, ¿eh? La fecha de vencimiento de cada persona, de cada célula de cada persona no cambia. Sí, el tener una vida saludable hace que dure más tiempo. Es igual que la piel, es idéntica que la piel, es idéntica a las arrugas inclusive, ¿verdad? Cuanto mejor las cuidamos, menos aparecen, todo. Pero el reaprender, el estimular es algo que independientemente de esa muerte programada, que de eso que va a existir en nuestras neuronas, podamos seguir activando, ¿verdad? Y es justamente la lectura, el ocio, la felicidad, los momentos, ¿verdad? Eso da mucho. La estimulación del estado de ánimo hace que se secreten un montón de hormonas cerebrales como la serotonina y la dopamina, que son súper importantes y están muy relacionadas con el dolor. Entonces, con el dolor corporal. Así es, cuando estamos muy felices no tenemos dolor. Habrán escuchado un montón de veces que la gente dice, me fui de vacaciones y no me dolió nada. Sí. Y en realidad existe eso. Claro. Y es la mayor secreción de serotonina y dopamina, que son hormonas de la felicidad. Uno está feliz y le duele menos. Entonces, eso existe, eso está comprobado científicamente y tenemos que darle un poco más de felicidad a nuestro cerebro también. Así mismo. O sea, ser feliz rejuvenece. Sí. Ahí está. Muy bien. Y naciste para ser feliz, no te olvides de eso que siempre te digo. Bueno, vamos con este otro material, por favor. Autocuidado del adulto mayor. Es necesario promocionar y fomentar autocuidado, que es la capacidad y el compromiso de una persona adulta mayor para tomar decisiones, controlar su propia vida y asegurarse la posibilidad de gozar de un buen estado de salud, cuidando la nutrición y los hábitos alimentarios, potenciando la capacidad funcional sana, fomentando la integración social, desarrollando la espiritualidad, el buen sueño y previniendo caídas. De todo dijo en este material, esto, todo. Sí. No hay mucho que acotar, el material es buenísimo. Por eso, porque dice, la capacidad y el compromiso de una persona adulta mayor para tomar decisiones, controlar su vida, asegurarse la posibilidad de gozar un buen estado de salud, cuidado de la nutrición y los hábitos alimentarios, potenciando la capacidad funcional sana, fomentando integración social, desarrollando la espiritualidad, el buen sueño y previniendo caídas. Así mismo, es completo, ¿verdad? Ahí es esa parte de prevención de caídas, ¿verdad? Nosotros no estamos muy acostumbrados a preparar nuestra casa para eso, ¿sí?
las aberturas grandes, mucha iluminación. Con el tiempo tenemos que dejar de usar alfombras. Y los lugares en sí, hay tantas trabas para las personas que no tienen una movilidad completa, para que accedan a ciertos lugares que también hacen que ellos vayan a recrearse, a divertirse, a distraerse. Muchas veces terminan quedándose en la casa porque no hay cómo entrar en una silla. Además hay otra cosa. Nosotros que vivimos en Asunción es una ciudad hermosa, pero es una ciudad muy agresiva para quienes vivimos acá y transitamos acá. Las veredas, ¿cómo le vas a decir a una persona mayor que ya no trabaja, que está en su casa, salí a pasearte por tu vereda, por ahí cerca de la casa, da vuelta a la manzana, hace ejercicio? Las veredas son el primer obstáculo que se tiene, no solo para las personas mayores, para todo el mundo. Y eso es responsabilidad muchas veces de la municipalidad. La vereda es responsabilidad del dueño de la casa. Tiene que tener bien esa vereda, si tiene agujeritos, si tiene baches o baldosas levantadas, todo eso se tiene que arreglar. Obviamente la municipalidad debería multarles, pero tantas cosas hay que hacer. O sea, vamos a ocuparnos de nuestra vereda para que podamos vivir un poquito mejor todos y que los adultos mayores puedan caminar también. Claro, por eso justamente empezar desde nosotros. Es fácil a veces exigir, pero nosotros también tenemos que exigirnos un poco y cumplir también nosotros, ¿verdad? Mirar un poquitito de nuestro lado. A veces nuestros mismos padres les cuesta entrar o ir al baño de nuestra casa porque el baño no está adecuado, porque pensamos que solo nosotros vamos a vivir y que toda la vida vamos a poder manejarnos en esa puerta normal, entre comillas, ¿verdad? Con poca iluminación a veces, o le ponemos usamos muchos muebles, digo yo, ¿verdad? No hay que usar tantos muebles donde viven adultos mayores. Sí, porque esos muebles son obstáculos para ellos. Son obstáculos para ellos. Y en el baño también, en la parte de la ducha o lo que sea, poner esas, ¿cómo se llama? Esas manijas para agarrarse. Las agarraderas. Agarraderas, hay que poner. Sí, hay que ponerlas en los baños, inclusive en los pasillos largos de la casa, si se puede afuera, en el lugar donde van a estar, para que ellos puedan seguir caminando. Porque si no, nosotros les bloqueamos a ellos el salir de sus propias habitaciones. O sea, no salen porque van a toparse con los muebles, con la alfombra, con que no hay luz, que el baño de la sala no entro bien, me caigo, me golpeo. Entonces, nosotros mismos le ponemos barrera. Hagamos en nuestra casa un lugar también que sea para ellos. Perfecto. Hacemos un pequeño corte. A la vuelta tenemos mucho todavía que hablar y poco tiempo. No sé cómo vamos a hacer eso. Volvemos ya. Bueno, tenemos demasiado poco tiempo, 5 minutitos nada más, pero yo quiero que me hables un poquito del sueño del adulto mayor en este tiempito que tenemos, porque duermen menos, necesitan menos horas de sueño, tienen insomnio. ¿Cómo es la cosa? No, con los años en realidad uno va disminuyendo la cantidad de sueño profundo, es algo natural del organismo que va ocurriendo. Se necesitan más horas de sueño cuanto más joven uno es, porque está en una etapa todavía de crecimiento. Y ese sueño, igualmente existe un promedio básico en todas las edades de 7 horas. Eso no cambia. En los niños y en los adultos jóvenes es 9 horas y en los adultos mayores es de 6 a 7 horas. Un promedio de 6 horas es un buen promedio de sueño para adultos mayores, ¿verdad? Sabemos que ese sueño no es realmente profundo, pero lo ideal sería que evitemos que ellos duerman durante el día, que es lo que realmente ocurre en la mayoría de los casos. No es que no duermen lo que tienen que dormir a la noche, es que duermen de día.
Se quedan dormidos de repente. Se quedan dormidos. Están así de repente, vos le hablas, se quedan dormidos porque no tienen nada que hacer. Aburridos. Claro. Se quedan dormidos porque no tienen nada que hacer, no tienen actividad. Y con que duerman 1 hora de mañana extra, 1 hora de tarde extra, es suficiente para disminuir su sueño. No están cansados, no llegan agotados. Entonces hay que estimular un poquitito que ellos lleguen un poquito más cansados, tratar de evitar que duerman. Ellos aman su siesta, pero tenemos que ir tratando de evitar esa siesta para que realmente la noche sea... la siesta, no me toque la siesta, me va a decir mi papá. Y sí, pero entonces hay que estimular otro tipo de actividades para que lleguen cansados. No es que hay un insomnio propio de la tercera edad, no existe eso. No existe. En realidad, y eso que dicen, no, yo necesito dormir 3, 4 horas nada más. No es cierto. No es cierto. Es lo que duerme porque de otra forma compensa durante el día. Pero eso no le sirve, al contrario. Se vuelven exageradamente irritables, confusos inclusive, empeoran la memoria con el pasar del tiempo, ¿verdad? Van empeorando la memoria y también va haciendo que se queden mucho más, porque durante el día están tan cansados, tan somnolientos, que ¿qué le puedes pedir que hagan? Bueno, pero eso mismo le pasa al ser humano en cualquier etapa, ¿verdad? Adolescentes o adultos o jóvenes. Si dormís de día, ya te cuesta más dormir a la noche. Claro, pero el desgaste es diferente. O sea, nosotros tenemos esa tolerancia física y mental para poder aguantar. En ellos enseguida se notan los cambios, son más irritables, están confusos, trastorno de memoria, enseguida nosotros podemos llevar esa vida no tan saludable, pero no se nos nota tanto. Pero se nota, doctora, es muy diferente a los 20 años cuando salías a farrear, venías a las 4 o 5 de la mañana, después te tenías que levantar para ir a trabajar o estudiar una horita, a lo mejor ni dormías, una ducha y ya estabas fresco. Después de los 40, después de los 50, imposible. Claro, el correr del tiempo hace que tu tolerancia física sea mucho menor. Pero, claro, para ellos es mucho más, vamos a decir, es mucho más, son más rápidos los efectos deleterios que tiene. Entonces, eso envejece más rápido. Bueno, entonces es importante también cuidar el sueño del adulto mayor, y si no puede dormir es porque duerme de día, entonces eso sí tenemos que meternos y controlar un poquito más. ¿Alguna recomendación que quieras dar, doctora? Porque se nos está acabando el programa. Sí, en realidad era lo que más o menos estábamos hablando recién. Hoy en día tenemos la tecnología en nuestras manos. Tratemos de usar esa tecnología para nuestros adultos mayores. YouTube es una herramienta que es impresionante para estimularles a ellos de alguna u otra forma. Entonces, intentemos, si bien es cierto, muchos tienen celular, inclusive tienen redes sociales, entonces estimulemos, usemos lo que tenemos en nuestras manos ahora para darles ese tiempo que no es de ocio, sino es de diversión muchas veces, porque no podemos estar todo el tiempo que ellos salgan o se distraigan de alguna forma. Entonces, ayudemos con estas herramientas que hoy tenemos y YouTube no les va a defraudar en este sentido con los adultos mayores. Porque encuentran todo lo que quieren ahí, genial. Bueno, doctora, se terminó nuestro programa. Te quiero agradecer muchísimo la presencia. Da gusto entrevistarte, hablar contigo y te esperamos en un próximo programa. Muchísimas gracias, para mí también. Espectacular estar acá, me encanta realmente. Muchísimas gracias. Nos despedimos. Hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Y no te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto. Naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Y ser feliz rejuvenece. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.